El Tottenham no está en crisis, está exactamente a donde le han llevado muchas decisiones en los últimos años. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y hoy vamos a contar qué es lo que le pasa a este club dentro de los Big Six. Así que vamos con el vídeo de hoy, como digo siempre, dentro vídeo. Cuando hablamos del Tottenham en los últimos años tenemos que, de una manera casi obligada, irnos a recordar la final de la Champions League del año 2019, jugada además en el Metropolitano, donde ese Tottenham de Mauricio Pochettino sorprendió a todos y llegó a la final frente al Liverpool. Aquel equipo era un equipo con un estilo completamente reconocible. Yo creo que muchos recordaréis también aquella famosa semifinal frente al Ajax, en un partido que fue el partido de vuelta, fue absolutamente espectacular. Era un equipo con muchos jóvenes que hacían una presión en todo el campo, que maravillaban, que arrasaban, digamos, al rival. Y ese equipo que también divertía y que daba muchas buenas tardes a los aficionados de los Spurs también ocurría en la propia Premier League. De hecho, en aquellos años, en aquellos momentos, Mauricio Pochettino era uno de los técnicos más codiciados por parte de los grandes. Se le vinculó en muchas ocasiones al Real Madrid en esos momentos. Incluso yo creo que llegó también a sonar para el Barcelona, pero también sonó para otros grandes de Inglaterra. Pero cuando llegó a la temporada siguiente, todo empezó a torcerse. Incluso ya en noviembre de ese año 2019 fue cuando Mauricio Pochettino fue cesado. Estaban el 14º en ese momento en la tabla. Es decir, daban sensación de equipo agotado, de que era un proyecto que ya no iba a subir más y que estaban en plena caída. Pero ojo, porque el mismo Pochettino ya dijo que había algo que no se estaba haciendo bien. El equipo, la plantilla, necesitaba refuerzos y estos llegaron tarde y en muchas ocasiones mal. Pochettino ya había dicho, el equipo necesita un cambio y una transición que puede ser incluso dolorosa. Pero el problema es que esa reconstrucción no llegó a tiempo, se hizo tarde y mal. Es decir, Daniel Levy, el propietario del club, consideró que había que gastar mucho más antes en el estadio, en priorizar cualquier otra cosa, en guardar dinero, que puede estar bien, pero que no priorizó en ningún momento los fichajes. Así que podemos decir que el Tottenham de alguna manera dejó que el proyecto de Pochettino simplemente se deshinchase. Y lo curioso de esto es que cuando sale Pochettino llega al banquillo de los Spurs un entrenador que no tenía absolutamente nada que ver, por muy reputado que fuese en ese momento. Y estoy hablando de José Mourinho, un entrenador mucho más pragmático, con una mentalidad mucho más, digamos, defensiva. Pero dentro del club el problema sigue y nos encontramos con que la mentalidad sigue siendo bastante pobre. Y el equipo, por muy Mou que ocupase el banquillo, no consigue los resultados que esperaban. No consigue mantener resultados. Es decir, se fue Pochettino, se cambió el entrenador, pero no hubo ningún cambio. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Se va Mourinho y entra otro entrenador. Quizás también con un carácter muy especial, pero que yo creo que tampoco tenía mucho que ver. Y estoy hablando ahora de Antonio Conte. Y aquí no podemos decir que no sea algo de mentalidad, porque si algo tiene Antonio Conte, desde luego es mentalidad, es ganar o morir. Uno de los entrenadores más exigentes que pueda haber en todo el mundo del fútbol ahora mismo. Pero ¿qué ocurre? Que también ese carácter hizo que el choque con el club fuera mastodóntico. Y esto llega a la famosa rajada. Así que tenemos dos entrenadores de máximo nivel que hablan lo mismo del club, de falta de mentalidad, de no querer ser un equipo grande. Y cuando dos entrenadores tan grandes y tan distintos llegan realmente a la misma conclusión, es que hay algo dentro de ese club que no está funcionando bien. A día de grabación del vídeo, estamos a 10 de abril, esto lo publicaré el día 11 de abril, el Tottenham ahora mismo está en el puesto 17 a solo un punto por encima del descenso.
Y aquí podemos decir que el equipo no está bien, que ahora mismo el equipo no juega nada, que tiene muchísimas lesiones y todo eso es cierto. Pero lo que es cierto también es todo lo anterior, porque después de Conte vino una época que podía dar esperanza a los Spurs de algo divertido, como fue el paso de Ange Postecoglou por el banquillo, que a mí personalmente me hizo divertirme bastante. En unos momentos, hubo unos meses, sobre todo el año pasado, que consideraba muy divertido ver los partidos del Tottenham. Creía que el proyecto de Postecoglou era bastante interesante, pero se terminó deshinchando, como ha pasado en los últimos años siempre. Porque luego ha llegado Tudor, que prácticamente ha aguantado 5 o 6 partidos. Y ahora De Zerbi, que veremos en qué marrón se ha metido. Lo primero que hay que decir es que este Tottenham de Daniel Levy, que es el dueño, está muy bien gestionado a nivel económico. Es un club muy saneado, tiene ahora mismo uno de los estadios más modernos del mundo. La marca Tottenham es una marca global, conocida en todo el mundo y que genera mucho dinero al año. Pero lo deportivo, realmente podemos entender que el problema está aquí. Daniel Levy tiende a no hacer una inversión agresiva en los momentos que necesita una inversión deportiva. Y los fichajes tienden a ser muy conservadores. Se busca antes algo barato y, entre comillas, fiable, antes que algo que pueda dar un salto de calidad. Es decir, tenemos un club que quiere ser grande, que quiere estar todos los años en Champions, que quiere competir con los mejores, pero que al mismo tiempo no quiere asumir riesgos deportivos de poder llegar a eso. Y eso conecta con lo que lleva pasando en este club durante muchísimos años. Hay muchas expectativas, pero al final estas expectativas no se cumplen y los entrenadores llegan y se acaban yendo porque entienden que esto no lleva a ningún sitio. Porque si no puedes, si eres un Mourinho de la vida o si eres un Antonio Conte de la vida y no puedes construir una plantilla más o menos a tu forma de ver el fútbol, pues entonces es muy difícil que termines logrando resultados. Y de ahí viene esa frustración de todos esos entrenadores que han pasado por todos estos últimos años. Daniel Levy entra en el año 2001 al Tottenham. Entra con el grupo ENIC sustituyendo a Alan Sugar. Así que en gran parte tenemos a un Daniel Levy que es parte ya o casi lo más importante del Tottenham. Él es Tottenham. Pero también tenemos que entender qué club era el Tottenham antes de la llegada de Levy. Cuando estamos hablando de un equipo que era muy regular también, que muchas veces quedaba en mitad de tabla, que si bien no era un club que descendiera, pero sí era el típico club que lucha para encontrar la machada de entrar en Europa y poco más. Es decir, con Levy entra una profesionalización total del club. Se mejora el control del gasto, se produce una protección financiera del club y con el tiempo han conseguido hacer del Tottenham una marca global, algo que era prácticamente impensable en los años 90. Y ahora les podemos considerar como dentro del Big Six, algo que, como digo, no era así ni mucho menos en la década pasada. Así que podemos decir que Daniel Levy convierte al Tottenham en un club grande, pero no en un club ganador. Si buscamos la lista de los futbolistas, de los entrenadores que han pasado por el Tottenham en los últimos años, vamos a encontrar a muchas grandes figuras. Pero quizás nos encontramos con un club que se gestiona muy bien a nivel económico, pero que le falta ese impulso, ese riesgo, ese vamos a intentar, a pesar de que salgan las cosas mal, llegar un poquito más adelante. Eso no se ha producido, no dan ese paso. Y cuando no se da el paso, obtienes también el riesgo de que te pase lo que le está pasando ahora mismo al Tottenham. A nivel deportivo, un equipo que no tiene rumbo, un equipo que no está acostumbrado a luchar contra el descenso para sobrevivir, y eso muchas veces hace que sea mucho más peligroso. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí intentamos explicar y descubrir
todo tipo de historias de fútbol internacional. Porque este es ¿cómo me gusta esa frase? Este es el juego más importante dentro de las cosas menos importantes. Así que suscríbete al canal y así me ayudas con este proyecto. Es lo mejor que puedes hacer por mí. Y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.